A ver, ya comentábamos que a principios de febrero el Ejecutivo Federal presentó esta iniciativa preferente ante el Congreso que contempla las reformas a la ley de la industria eléctrica, esto con la finalidad de poder fortalecer la participación de la Comisión Federal de Electricidad. Pero realmente, ¿qué implica? ¿Qué riesgos se advierten? ¿Qué es lo que está en juego? Le agradezco mucho a Óscar Ocampo, coordinador de energía del INCO, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de estos temas. Óscar, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Magda? Buena tarde. Encantado de estar con ustedes. Oye, cuéntanos, por favor, con estas modificaciones, ¿qué riesgos comienzas a advertir? ¿Qué es lo que está en juego realmente para que podamos entenderlo? Muy brevemente se puede resumir en tres grandes riesgos. El primero es, por supuesto, la energía eléctrica más costosa. Al privilegiar los combustibles más contaminantes, pero también más costosos de la Comisión Federal de Electricidad, en lo que se reflejaría esto para el ciudadano es en una de dos, o en recibos de luz más costosos o en mayores transferencias para compensar las pérdidas por subsidio de la Secretaría de Hacienda a la Comisión Federal de Electricidad. En segundo lugar está el impacto ambiental, porque esta iniciativa privilegia a los combustibles fósiles. Esto representa una vuelta en U a la transición energética, esto representa desincentivar por completo la inversión en energías renovables, en energías verdes. Y en tercer lugar es la parte de respeto al Estado de Derecho. En el fondo lo que esta iniciativa hace es mandar el mensaje de que el Estado mexicano no está dispuesto a respetar el Estado de Derecho, a honrar sus compromisos en tratados internacionales, pero también en la legislación mexicana. Por ejemplo, desde el Acuerdo de París, donde México se compromete a que para 2024 el 35% de la generación eléctrica será limpia, hasta el TEMEC mismo o el Tratado Transpacífico, que tiene disposiciones en materia de empresas propiedad del Estado, donde se establece que no se puede privilegiar a un jugador estatal en detrimento de los participantes privados en el mercado, o en materia de inversión, que recordemos que el sector eléctrico está cubierto en el capítulo de inversión del TEMEC, por lo que el riesgo de que el país tenga que salir a defender su política energética en paneles internacionales es muy real. Oye, y dime una cosa, ¿cómo es que van a comenzar a cambiar las reglas del juego? Porque de pronto cuando escuchamos que se empieza a favorecer pues verdaderamente la generación de energía pues a través de combustibles fósiles y demás, pues llegamos a tener solamente una parte de la fotografía, pero realmente no entendemos la profundidad de todas las implicaciones que esto tiene. Es muy buena pregunta y si habría que resumir la iniciativa, son 4 grandes cambios los que se proponen. El primero es cambiar el criterio de despacho eléctrico. ¿Qué es el despacho eléctrico? El despacho eléctrico es cómo el Centro Nacional de Control de Energía, define qué central en qué momento inyecta su energía a la red. Al día de hoy, como está la ley de la industria eléctrica y las reglas del mercado, es por un criterio de eficiencia económica. Es decir, la central que tenga los costos menores es la primera en despacharse y la central con mayores costos es la que define el precio. Es decir, el incentivo de precios es la ganancia entre los menores costos y la central que tiene los mayores costos. Al haber esto, hay un círculo virtuoso de ganancias en eficiencia porque las centrales compiten entre sí para reportar los menores costos. Lo que plantea la iniciativa o el ahora dictamen que se está discutiendo en estos momentos en la Cámara es pasar de este modelo a un modelo basado en la propiedad de las centrales. ¿A qué me refiero con la propiedad de las centrales? A que las centrales eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad sean las primeras en inyectar su energía a la red. Y en primer lugar están las hidroeléctricas, pero las hidroeléctricas no tienen la capacidad para satisfacer la demanda, por supuesto. Es decir, el segundo lugar, que son las otras centrales de la Comisión Federal de Electricidad, son las beneficiadas con esto, y estas operan a partir de combustibles fósiles, como el combustóleo, como el carbón, por ejemplo, también algo de gas natural, y hasta el tercer lugar se pasaría las energías renovables, es decir, las energías solares, la energía eólica. Y en cuarto lugar quedarían las centrales de ciclo combinado de los productores privados. El ciclo combinado es, muy brevemente, una tecnología en la cual se genera electricidad a partir de 2 ciclos, uno de vapor, otro de gas natural. Y en segundo lugar también se eliminan el incentivo para invertir en energías renovables. Ajá. Al cambiar los criterios para otorgar certificados de energía limpia, los famosos CELS, que estos se implementaron a partir de la reforma de 2014 para incentivar la inversión
posterior a la reforma en energías renovables. Lo que se plantea con estos cambios es que se puede otorgar CELS a centrales que ya existían antes de la reforma. Es decir, el incentivo para las nuevas inversiones se elimina y con esto se desvirtúa el objeto mismo de los CELS. Y en tercer lugar está la eliminación de la obligación de ser... Perdón. Perdóname que te interrumpa ahí. Perdóname que te interrumpa ahí porque me parece que acabas de comentar un punto central. Justo la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Pues sin duda sabemos que se abrió el mercado a la libre competencia por una parte, pero ¿cuáles fueron los errores de todo esto? Y te lo pregunto así porque justo esta parte es de lo que se está colgando el gobierno federal para argumentar las modificaciones que está presentando ahora en esta iniciativa preferente, porque ellos dicen que se favoreció a la iniciativa privada con la corrupción y que se terminó por desmantelar a la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Que terminó convirtiéndose en algo así como un sistema de cuotas y de cuates para poder generar un negocio en particular. ¿Es así o en qué se falló dentro de esta reforma que se hizo con Enrique Peña Nieto como para que ahora pues estén generando todos estos argumentos? La reforma eléctrica de la administración anterior fue muy exitosa en términos de captar nuevas inversiones, de generar un mercado nuevo donde antes no lo había. Si hubiera que decir dónde falló la reforma, probablemente en transformar a la propia CFE, en completar este tránsito hacia el espíritu de lo que es el concepto de una empresa productiva del Estado, es decir, en reformar sus procedimientos, en reformar su gobernanza corporativa, en eliminar la corrupción de la CFE, por supuesto, y probablemente en volver a CFE una empresa más eficiente. Por ejemplo, las subsidiarias de generación que tiene la Comisión Federal de Electricidad, todas registran pérdidas. Y la razón de esto es que son plantas ineficientes, son plantas más costosas, y la única subsidiaria que genera utilidades es la que administra los contratos con los productores independientes de energía, que son los ciclos combinados de privados que venden toda su energía a la CFE. Probablemente esa fue la falla, no reformar a fondo o el fracaso de reformar a fondo la Comisión Federal de Electricidad. Ahora bien, entonces con todo esto que se está planteando, ¿quién se beneficia y a quiénes perjudica? Si nos vamos a la narrativa oficial, la idea es fortalecer a la CFE, pero en los hechos esta iniciativa hace exactamente lo contrario. ¿Por qué? Porque al querer artificialmente forzar compras de las subsidiarias de generación más costosas, la división de la CFE, que es la que nos vende la electricidad, que es suministro básico, va a estar obligada a comprar energía más costosa, va a estar obligada a desembolsar mayores recursos. Al sacar del juego a las energías privadas, a las centrales privadas, alguien tiene que absorber esa demanda. Y la idea es que lo haga la CFE, pero la CFE no tiene los recursos financieros para expandir esa capacidad de generación de tal suerte que se compense la pérdida de sacar a los productores privados. Es decir, la CFE pierde, las finanzas públicas también pierden, porque esto le va a costar en el fondo al Estado mexicano, y al final del día perdemos todos los mexicanos. Perdemos todos los mexicanos, ya sea en términos de mayores recibos de luz o indirectamente a partir de transferencias que tengan que hacer la Secretaría de Hacienda a la CFE, y eso va en detrimento, por supuesto, de otras áreas más productivas a donde se podrían asignar esos recursos, por ejemplo, programas sociales prioritarios de este gobierno o proyectos de inversión en infraestructura, por citar únicamente dos ejemplos. Fíjate, Paul, que de pronto cuando te escucho es que pues a veces parecería que verdaderamente no tiene lógica lo que está proponiendo el gobierno federal en ese sentido. ¿Cuál sería el aspecto positivo que tenga realmente esta iniciativa preferente? En los términos que está, no tiene aspectos positivos ni para la CFE ni para la Administración Pública Federal, es decir, no para el gobierno federal, sino todo lo contrario. Se pierde mucho con esta iniciativa, se pierde inversión y competitividad en el sector eléctrico, pero también en el resto de la economía mexicana. ¿Por qué? Porque el mensaje que se manda no solo para el sector eléctrico, sino es también para el resto de la economía mexicana, de que el Estado mexicano puede cambiar las reglas del juego en cualquier momento y volver inviables las inversiones que ya estaban establecidas y que se establecieron con otras reglas.
Oye, ¿por qué le estaría temiendo entonces en este sentido la Comisión Federal de Electricidad a la competencia? Y te lo pregunto porque dices, bueno, a ver, de pronto sabemos que verdaderamente la Comisión Federal de Electricidad siempre ha mantenido ese control realmente de la generación de energía, porque no todo ha recaído directamente en la iniciativa privada. Entonces, pues, ¿qué no tiene lo necesario para poderse convertir en un líder en México en materia de electricidad? La realidad es que ya son líderes. La realidad es que se argumenta que la CFE fue desmantelada con la reforma, pero vamos a los datos. En la generación CFE, y si le sumamos los productores independientes de energía, que al final forman parte de la hoja de balances de la CFE, controlan más del 80% de la generación eléctrica. Tiene dos monopolios legales, que es la transmisión y la distribución eléctrica, y tiene un monopolio donde en principio debería estar abierto a la competencia, pero en los hechos, Suministro Básico es la única empresa que nos puede vender electricidad a los usuarios de bajo consumo. Es decir, en los hechos tiene 3 monopolios y tiene una participación preponderante en el mercado de la generación eléctrica. Oye, y después de todo eso, a ver, nos decía hace un momento Alex Piñón, ¿no? Cuando nos pasaba el reporte de lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, nos decía, bueno, pues es que es prácticamente un hecho de que la reforma va a terminar pasando literalmente como está, porque hay que recordar que el presidente dijo que no se le moviera ni una coma, ¿no? Ni un punto, ni una coma en lo que se estaba presentando. ¿Qué papel va a jugar dentro de todo esto la Suprema Corte de Justicia? ¿Habrá un revés a esta ley que termine emanando del Congreso? Y te lo pregunto porque si recordamos también, el papel de la Suprema Corte de Justicia fue central en todo esto que presentó la Secretaría de Energía para impulsar todas estas propuestas de Rocío Nale, ¿no? Entonces, ¿verdaderamente tú crees que vaya a fungir con ese papel neutro, con ese papel, pues, digamos, un tanto centrado y en donde verdaderamente se esté evaluando lo perjudicial que puede llegar a ser para el país, o que va a terminar jugando del lado de Morena? Primero me voy a ir a lo que dijiste al principio, este comentario del presidente de no mover ni una coma. Hay una declaración del día de ayer de la secretaria de Economía, Cloutier, donde exhorta a los senadores a tejer fino para que la reforma sea congruente con los tratados internacionales de los que México es parte. Habrá que ver en qué se traduce eso, pero suponiendo que la reforma se apruebe, como todo parece indicar, se va a aprobar en la Cámara de Diputados esta misma semana, o el día de hoy, mejor dicho, después pase a su proceso en el Senado y se promulgue y salga en el diario oficial, la Suprema Corte va a jugar un papel central. Es un hecho que de aprobarse esta reforma en estos términos, los litigios no se van a hacer esperar y tampoco lo van a hacer las acciones de inconstitucionalidad. Como bien mencionabas, hay un presente importante que es la política de confiabilidad que emitió la Secretaría de Energía en mayo del año pasado y que la Suprema Corte declaró inconstitucional. A partir de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Federal de Competencia Económica por ir en contra, evidentemente, de la competencia en el sector eléctrico. Ese es un presente muy positivo para una eventual acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia. Oye, y nos estamos rezagando entonces en materia energética. Veía todo eso que nos comentabas al principio, ¿no? Las afectaciones que se pueden llegar a generar en materia ambiental y todos los riesgos que implica y que nos comentabas justo al inicio de esta conversación. Pero, pues, ¿hacia dónde vamos entonces? Vamos hacia un sector eléctrico de incertidumbre en las inversiones, porque independientemente de que pase o no esta reforma, independientemente de que se declare inconstitucional o no, el mensaje está mandado. El mensaje está mandado y es un mensaje que resuena fuerte y claro, que es que al gobierno federal y a la Comisión Federal de Electricidad no les interesa, y no solo eso, no les gusta la inversión privada en la electricidad. Y eso es un disuasivo muy importante para cualquier empresa, cualquier inversionista que esté considerando siquiera invertir en México, invertir en el sector eléctrico en México. Híjole, es que es un mensaje de incertidumbre que termina fortaleciéndose entonces con un montón de situaciones que han ocurrido en el país, ¿no? Y podríamos abocarnos desde estas consultas a mano alzada en donde se terminan cancelando proyectos importantes. Ahora lo estamos viendo con este cambio en las reglas del juego sobre la marcha, ¿no? Que es ahí en donde verdaderamente, pues, quienes decían invertir en el país o quienes estén buscando invertir en el país dicen, bueno, ¿con qué situación lo voy a poder hacer? ¿Qué garantías me estás dando para que lo pueda generar? Si sobre la marcha me vas a terminar cambiando las reglas del juego y esto me va a salir más caro. Así es.
Muchísimas gracias, Oscar, por esta charla. Mantengámonos al habla. Encantado. Buena tarde, Magda.